Ya estoy acompañada de Lenis Toro. Ella es especialista en negocios digitales, mercadeo y marketing digital. También es profesora universitaria. Ya ha estado aquí. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación y a toda la audiencia. Gracias a ti, te agradezco muchísimo que hayas venido este día. El día de ayer y el día de hoy fue difícil para nosotros hacer el programa, construir un programa. Bueno, por todo lo que estaba pasando, lo que vivimos desde el domingo, muchas emociones. Nosotros estamos con las emociones a flor de piel, cualquiera que sea. O sea, ayer hablamos de las emociones y hoy vamos a hablar de las redes sociales, porque hemos estado ahí, Lenis, todo el día metido, salgo de aquí, me meto para allá, voy aquí, voy a reenviar esto. Sí, bueno, fíjate que en el caso particular de las redes sociales hay que comenzar como comprendiendo cuál es la magnitud y cuál es la dimensión de las redes sociales. Las redes sociales al principio eran espacios donde solamente se publicaba información, pero a partir del año 2005 se convirtieron en espacios bidireccionales. ¿Qué significa el hecho de que se hayan vuelto bidireccionales? Que la evolución del Internet permitió que usted publicara información y que las grandes marcas, los medios de comunicación, las empresas y los negocios comunicaran información y que se recibiera una respuesta en contraparte. Eso no había existido antes, porque cuando nos sentábamos a ver la televisión hace 20 años, en el televisor o en la radio, pues tú escuchabas, pero la comunicación era altamente unidireccional. Hoy por hoy, las audiencias forman parte y ahí comenzaron a existir los famosos reality show, y el concepto de reality show es que la gente normal, común y silvestre comenzó a formar parte de la televisión y de los personajes de televisión, y luego en las redes sociales simplemente abrieron ese espacio donde todos nos sentimos con la capacidad de opinar, de decir y de discernir. ¿Qué cosa ha estado sucediendo ahora? Uno, que el COVID incorporó mucho más usuarios a través de las redes sociales. Básicamente es la búsqueda de información. En la mayoría de los casos, cuando revisas los estudios y dices qué es lo que hace la gente conectada en redes sociales, la gente suele decir que es para estar en contacto con sus amigos o con sus familiares. Pero aquí hay una postura contraria. Es decir, estoy en casa con mis amigos o estoy en casa con mi familia, pero estoy conectado en las redes sociales y se nos olvidó lo más sensible de ser humano, y es el cara a cara. Entonces, ahora hacemos inversión en los canales digitales porque tenemos la absoluta necesidad, bueno, de enterarnos de todo de manera inmediata. De hecho, hemos adoptado conductas tales como: veo el televisor y tengo una segunda o una tercera pantalla en la medida en que estoy conectado. Antes de bajar los pies de la cama, lo primero que hago es revisar mi WhatsApp o mi Telegram o mi Signal, como para saber que algo sucedió. Pareciera que en el momento en que nos acostamos a dormir, el mundo se volteó y usted necesita enterarse de primero. Entonces hay como una necesidad de inmediatez, de esa gratificación, de ese estado de dopamina elevado, que seguramente algún psicólogo o algún psiquiatra puede manejar muchísimo más que yo, pero lo cierto es que los canales digitales han generado ese nivel de retribución instantánea que hace que usted necesite enterarse de algo. Entonces participamos en los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, WhatsApp de hecho es la red social con mayor nivel de engagement y mayor nivel de interacciones. Es decir, si yo hago un cálculo de todas las veces que me logueo en WhatsApp para enterarme de algo, posiblemente esté hablando de 30 o 40 sesiones que pueda hacer diarias en promedio. Y así cada una de las redes sociales van adquiriendo importancia. En el caso particular de Venezuela, Facebook es una red de gran predominancia, pero Instagram es la red social que tiene el 70% de las interacciones. Y bueno, la verdad es que no nos tomamos la molestia de validar que si la información que está allí es falsa, es verdadera, es vigente, es una información vieja, es una información que no corresponde a nuestro país o a nuestro entorno. Nosotros simplemente, a través de algo que se llama sesgos cognitivos, damos por cierta lo que nos están diciendo porque se parece a lo que yo quiero escuchar. Y ahí es donde nuestra mente ocurre
o incurre en los famosos atajos. Yo mentalmente me voy a comenzar a vincular o asociar con aquellas cuentas o aquellos canales digitales que puede ser que estén diciendo la verdad o estén diciendo mentira, pero como están reafirmando mi punto de vista con relación a algo, entonces yo los tiendo a escuchar y tiendo a seguir. Y allí es donde hay que separar la diferencia entre un medio de comunicación, que un medio de comunicación es una empresa, un negocio dedicada a transmitir información, noticias o contenido, y está regulada por otros ámbitos de la ley que los canales digitales. Los canales digitales son aplicaciones, app, donde hay empresarios tecnológicos detrás de ellos, pero ellos no son medios de comunicación. Y la ley no los trata igual. Entonces hay como una especie de espacio de hoja libre, donde cada quien dice su versión de su verdad, y en función de eso, bueno, hay algunos que tienen más o menos seguidores, y en función de eso se impone algo que pueda resultar en tendencia, que no necesariamente es cierto. De hecho, se puede considerar que el 70% de las noticias que circulan en redes sociales pueden resultar ser falsas y van a depender de los ítems. Por ejemplo, política genera un 80% de contenidos que son falsos, bueno, porque no corresponden al país o no corresponden al momento histórico, pero tienen la sensibilidad de las emociones y los sentimientos de ese momento, y yo necesito asociarme o creer lo que están diciendo, y ahí es donde el algoritmo, y necesitamos hablar del algoritmo necesariamente, que es lo que hace una app un negocio. Básicamente, los negocios digitales o las empresas, los dueños de las plataformas digitales, lo que buscan es hacerle un traje a la medida a usted. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, ellos comienzan a ver cuál es nuestra conducta, quiénes son nuestros amigos, a qué tipo de contenido le prestamos mayor atención, a qué tipo de contenido le colocamos el corazoncito. Cuando usted coloca un comentario, guarda el contenido o lo comparte, le está diciendo automáticamente al sistema que con esto es con lo que usted se siente muchísimo más cómodo, y la plataforma lo que hace es mostrarle exactamente lo que usted quiere ver. Entonces se genera otra cosa, que es un estado de inmersión, donde te pusieron casi que un traje a la medida, basada en tu conducta digital, y es donde no te puedes despegar y pasas muchísimo tiempo conectado en los canales digitales. De hecho, se estima que estamos pasando 2 horas 30 solo en redes sociales y 6 horas 50 en todo el mundo digital. Llámese viendo videos en YouTube, viendo contenido en streaming, conectados viendo una película, porque trabajo, porque tengo una app, porque tengo un teléfono, porque tengo una computadora, pero en términos generales dormimos 8 horas y pasamos 6 horas y media conectados en internet. Grave. Y además que has dicho cosas, me encanta. Yo quiero recibir clases con ella. Qué bella. Fíjate lo que dices de que te hacen el traje a la medida. Esos son los datos de uno. Y cómo ahorita estamos regalando nuestros datos, lo estamos poniendo como en bandejas de plata, y ya es como que lo más caro del mundo no es el petróleo ni el oro, sino que son los datos. Los datos, de hecho, muchas de las cosas que solemos creer es que ese es mi perfil de redes sociales y las redes sociales son gratis. Error. Básicamente lo gratis no existe. Eso es un punto súper importante. El concepto de que es gratuito significa que usted, queriendo o sin querer, entrega algo a cambio, y es que la mayoría de nosotros, cuando dice acepto las condiciones, o acepto las cookies, o acepto que se rastree mi información y que se me envíe información publicitaria basada en la personalización, básicamente yo estoy cediendo mi información a terceros. De hecho, la empresa que más datos vende a terceros es Meta. Y recordemos que Meta es el emporio de Mark Zuckerberg, y ahí es donde están 3 de las grandes redes sociales del planeta. Facebook tiene 3.000 millones de usuarios conectados a nivel mundial, y aunque es una de las primeras redes sociales que se ha mantenido desde la bidireccionalidad, es una de las redes sociales que más transversal es a todas las generaciones. Entonces, es decir, tú te vas a conseguir a la abuelita con una cuenta de Facebook porque a través de ese espacio mantiene contacto con los nietos, mantiene contacto con la familia,
Entonces es súper importante entender que Facebook es importante, pero Mark Zuckerberg Meta es dueño de WhatsApp, que es la red social con más nivel de sesiones que tenemos al día. Luego tiene Facebook Messenger, ahora tiene Threads, que es como la competencia, que se llama Hilos, que es la competencia que le salió a X o a Twitter cuando Elon Musk la compró. Y por supuesto tiene Instagram. Cuando tú revisas de la disposición de Mark Zuckerberg, hay una cantidad de datos impresionantes. Y resulta que muchos de nosotros vinculamos nuestra cuenta de Facebook a nuestra cuenta de Instagram y simplemente le estamos diciendo a esa empresa, mira, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo nos logueamos? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo información? Y la verdad es que el negocio de esas aplicaciones es que usted pase tiempo allí para que vea la pauta publicitaria. Sí, claro. Se nos olvida que el negocio es eso. La verdad es que han habido muchos estudios y cuando uno es profesor en la universidad tiene la alta responsabilidad de buscar información fidedigna, sobre todo para los estudiantes de comunicación social, y creo que el tema de las redes sociales es transversal casi que para todas las carreras. El ámbito digital ahora forma parte automáticamente casi que de todas las empresas, de todos los negocios y de todas las carreras, y por lo tanto tienes la gran responsabilidad de decirle a los estudiantes, sí, este es un modelo de negocios que puede ser muy positivo dependiendo del tipo de contenido al cual usted quiere acceder. Y aquí la responsabilidad es individual, personal e intransferible. Usted decide a quién seguir, a quién darle importancia, a quién regalarle sus corazoncitos, a quién regalarle su tiempo. Y en la medida en que usted siga, ahora antes, yo creo que en los siglos pasados, pues la gente no sabía leer, no sabía escribir y no había acceso a la información. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta cantidad de información. Tenemos un océano de información con 1 milímetro de profundidad. Y aquí es súper importante que usted decida a qué quiere darle relevancia. Si usted le comienza a dar relevancia a gran cantidad de contenido que no es real, que no es verdadero, y esto sucede muchísimo con las generaciones, los nuevos, los jóvenes. De hecho, yo tengo un hijo de 16 años y bueno, se creen todo lo que dicen en TikTok. Entonces tú tienes que como padre aprender también a tener una conversación con ellos como para debatir muchas de esas posturas, porque bueno, aparece el tema de la manipulación, de hacer inception con los muchachos con relación a temas que definitivamente favorecen algunas tendencias o algunas posturas políticas o algunas posturas ideológicas o algunas posturas personales. Tú lo ves con cosas sencillas como una dieta. Las dietas no son copiar y pegar, o sea, los médicos existen para que usted vaya donde su médico y haga una consulta. Pero se pone en tendencia que vamos a comer zanahoria todos los días y aparece un pocotón de gente comiendo zanahoria todos los días. La zanahoria puede ser buena para la persona que está consumiendo zanahoria, bueno, porque le funciona a él, pero eso no significa que lo que digan las redes sociales son copiar y pegar. Usted tiene en su sangre una condición distinta, posiblemente tenga un tema genético diferente, usted tenga a lo mejor valores en sangre completamente, unas condiciones persistentes. Entonces usted no puede comer zanahoria todos los días porque alguien en redes sociales dijo que con eso nos manteníamos saludables. Lo que quiero hacer reflexión en este sentido es que nosotros somos absolutamente responsables del contenido que decidimos ver, de la cantidad de tiempo que pasamos. Y aquí quiero hacer salvedad. Nuestro cerebro es flojo. Nuestro cerebro le encantan los atajos. De hecho, si usted alcanza a ver la forma en que llega del punto A al punto B al trabajo, por ejemplo, nos venimos casi siempre por la misma ruta. Porque incorporar un pensamiento distinto para irnos por una ruta diferente implica un consumo calórico diferente. Aprender algo distinto como, mira, yo no hago ejercicio y ahora quiero hacer ejercicio, implica un esfuerzo extremo. Yo como pan y ahora voy a dejar de comer pan, implica un esfuerzo extremo. Y eso aplica exactamente lo mismo
para dejar las redes sociales en su justo espacio. Sí, son canales de información que nos pueden ayudar, son canales de información donde hay buena información, el tema es saber cuál, y en algunos casos hacemos tanta inmersión, ahora nos llevamos el celular para el baño, para la mesa, para la cocina, para el trabajo, para donde sea, y se nos genera como esa ansiedad de no lo puedo soltar. Tenemos que comenzar a decirle, sí, gracias por la información que me das, pero yo a las 7 de la noche no me conecto a esto. Si alguien me necesita llamar, que me repique el teléfono, pero no podemos hacer inmersión digital, especialmente porque en la noche entonces se genera un nivel de ansiedad importante. Sueño con todo lo que vi, se me quita el sueño y quedo como conectado, quedo como en un loop de esa información que se convierte en una información que es adictiva, que necesito saber más y necesito echar el cuento a otro. Y eso es fundamental que lo comencemos a revisar, más por salud mental que por cualquier otra cosa. Fíjate, la Universidad de Nueva York hizo un estudio reciente y en ese estudio reciente se logró demostrar que el 1% de los usuarios de X genera el 80% de las noticias falsas en todos los Estados Unidos. La verdad es que hubo un trabajo de investigación desde la universidad con un rigor metodológico extraordinario, porque siempre ocurrió la duda de pensar de que era un bot. Es decir, hay una computadora detrás de eso reposteando la información y resulta que fueron mujeres en su gran mayoría de clase media que no tienen trabajo, que deciden reenviar absolutamente toda la información que reciben. Esto es en los Estados Unidos. No estoy diciendo que sea el caso de Venezuela, pero si usted ve este tipo de conductas, por favor, trate de revisarlo. Y fue un estudio que surgió hace 3 meses y que llamó muchísimo la atención porque al final unas pocas minorías son las que se encargan de distribuir gran cantidad de los contenidos que ni siquiera validan, solamente lo posicionan para creerse dueños de la verdad. Y ahí hay unos temas interesantes. Bueno, creo que el tema de lo digital es un tema amplio, es un tema que le podemos dar muchísimos enfoques. Hay muchas empresas que trabajan desde el mundo digital y también es necesario conocer que los negocios digitales o los dueños de las grandes plataformas digitales, sabiendo el nivel de poder, el nivel de influencia, el nivel de alcance. Y cuando digo alcance, estoy hablando de que el 62% de la población del planeta tiene al menos una red social. Y en promedio, todos nosotros tenemos entre 8 y 9. Ay, sí. ¿Qué significa eso? Qué horror, qué horror. Que estamos hablando de 5.000 millones de personas. O sea, eso es un universo completo de personas que van a estar conectadas. Las noticias recorren el planeta, un 70% de las noticias recorren el planeta en 12 horas o menos. Y bueno, por supuesto, eso genera una cantidad de noticias desde la inmediatez, desde la angustia, porque puede ser una situación política, pero también puede haber una situación climática. Un incendio, una situación que esté relacionada a un desastre natural, que esté relacionada a una guerra, relación a una marca, un producto, una empresa, incluso temas como el deporte, los juegos, la Champions, las Olimpiadas, van generando una cantidad de contenidos que van buscando ese nivel de inmersión. ¿Qué han hecho los dueños de estos negocios y de esta plataforma? Bueno, premiar a los creadores de contenido. ¿Y cómo lo hicieron? Al principio, la primera plataforma que lo hizo fue YouTube. Y comenzaron a ver, o sea, el youtuber o en YouTube se comenzaron a hacer grabaciones básicamente enfocadas a los gamers. Los gamers son los jugadores y ellos en esos espacios comenzaban a colocar videos acerca de cómo jugar un juego específico, que si Fortnite, que si la Liga de las Leyendas. Y esas audiencias super centennial o super generación alfa se conectaban porque yo quiero saber cuál es el secreto y cómo él juega el juego con sus amigos o con sus panas. Y la plataforma comenzó a monetizar. ¿Qué significa la monetización? Que yo le pago a ese creador de contenido básicamente para que sea él el que me traiga la audiencia. Entonces podemos tener un creador de contenido de YouTube como MrBeast, por ejemplo,
que tiene 200 millones de seguidores y tiene videos que alcanzan 200 o 300 millones de visualizaciones por el alcance que tiene MrBeast, que es el youtuber con una comunidad más grande. De hecho, cuando tú analizas la cantidad de visualizaciones que puede tener la inauguración del Mundial de Fútbol, la inauguración de las Olimpiadas, definitivamente MrBeast en una transmisión logra congregar a mucha más audiencia que estos dos eventos juntos. Entonces ahí es cuando comienza a entender el impacto que esto puede tener. Y YouTube simplemente le paga a él por la cantidad de visualizaciones porque le trae personas al negocio. Luego otras redes sociales comenzaron a hacer lo mismo. Sabemos que Twitch, que es una red social donde se hacen en vivos para poder conectar con los gamers, es de puros videojuegos, lo hace. Snapchat hace lo propio. X en su momento, antes de ser X y ser Twitter, generaba una cosa que se llamaban los tips, o sea, tú podías darle donaciones a un creador de contenido. Instagram intentó hacer lo propio, pero bueno, apareció la figura del influencer, que también busca una forma de monetización al ofrecerle a una marca, a una empresa, a un negocio, básicamente su audiencia. Dígame, esta semana, bueno, arremetieron contra los influencers de una manera. Ahora, ¿qué pasa con esos influencers que te están viendo o que te van a ver más tarde? ¿Está bien, está mal pronunciarse ante un evento político o no político? Fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo en los canales digitales y particularmente en aquellos países donde no hay una legislación expresa? Y hago la salvedad porque en el caso particular de la Unión Europea o en algunos países de Europa, hay posturas muy importantes con relación al rol del influencer. Es decir, si usted como influencer va a comenzar a promocionar esta botellita o este teléfono, usted tiene que decirle a sus audiencias que le pagaron por ello. Porque por lo general el influencer lo hace ver como sutil y dice, bueno, porque es que esto me funciona, y la verdad es que le está recomendando algo porque le pagaron para que lo dijera. Y en algunos casos hay unos influencers que se han nichado en cosas súper específicas, pero el influencer tiene que saber y tiene que comprender que ellos se deben dejar su reputación. Y su principal activo no son las marcas, su principal activo son las audiencias. Ellos tienen que ser coherentes con sus audiencias y ofrecer lo que resulte bueno para la audiencia, no para su bolsillo. Que les contraten es una consecuencia de cuidar mi reputación, porque al final hay muchos escándalos y los hemos visto a lo largo de este año, de influencers, bueno, que en el caso de la italiana, por ejemplo, que ella comenzó a promocionar una recaudación con un propósito social y resulta que ese dinero nunca se entregó y ella se quedó con esa plata. Entonces, comienza a haber alguna cantidad de distorsiones porque necesito vivir mi estilo de vida y mi estilo de vida resulta sumamente costoso porque la gente cree todo lo que está allí. La verdad es que mucho de lo que sucede en el mundo digital tiene producción. ¿A qué nos referimos? Y la gente que trabaja en comunicación social especialmente entiende el concepto de producción, y es que no es que ellas se toman una foto y amanecieron así de bellas. Se pararon, se maquillaron, iluminaron la habitación, arreglaron la cámara tiene un lente poderosísimo, ese lente poderosísimo le quita las manchitas, las pequitas, luego le retocan el filtro. Maravilloso. Pero nosotros que no sabemos si eso es verdad o es mentira, entonces asumimos que esas vidas maravillosas que tienen son reales y comenzamos a sentirnos como disminuidos con relación a lo que no tengo. Pareciera que hacer las cosas desde el esfuerzo perdió interés. Es decir, los atajos están perfectos. Fíjate que en un estudio que se realizó el año pasado, la gran mayoría de los jóvenes en casi toda Latinoamérica no están pensando ni en ser médicos ni en estudiar en la universidad, sino que todos quieren ser influencers. Bueno, básicamente porque al parecer existe la absoluta creencia en las nuevas generaciones de que esa vida es fácil, es rápida y está llena de lujo. Entonces, nuevamente el concepto del atajo se posicionó
y es que me lo merezco sin esfuerzo. Y ahí toca tener conversaciones en casa, toca que la familia sea familia, toca que los papás hagamos el rol de explicar que las cosas no se consiguen, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, hay que esforzarse. Si yo quiero tener un buen cuerpo, usted tiene que cuidar la alimentación, usted tiene que hacer ejercicio todos los días y después de 6 meses va a tener los cuadritos. Pero esos cuadritos no se sueñan, no se desean y luego aparecen. Hay gente que se pone los cuadritos con la cirugía, pero eso es otra cosa. Y eso sigue siendo un atajo. Sí, claro. Eso sigue siendo un atajo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las redes sociales también generan esa vida plena, fácil, que hace que los jóvenes, especialmente los adolescentes, se sientan muy vulnerables, ansiosos, inconformes con lo que tienen y pareciera que no vale la pena estudiar. Yo le pregunto a muchos de mis estudiantes y ellos están buscando cosas como rápidas para poder monetizar. El concepto de hacer un posgrado o una maestría les está costando muchísimo, ya no quieren estudiar la carrera universitaria porque creen que, bueno, le van a dar un cargo y van a ser dueños de una empresa y esa empresa va a ser exitosa, bueno, pues solo porque me lo merezco y no porque me esforcé para. Y eso es uno de los grandes inconvenientes, sin contar cosas como el acoso, cosas como la ciberseguridad, te roban la identidad, una persona se hace pasar por ti. O sea, hay muchas dinámicas a nivel de los canales digitales que afectan a los jóvenes, en especial a los jóvenes, y que de alguna u otra manera situaciones como estados de crisis, y cuando digo estados de crisis, puede ser un desastre natural, puede ser una conmoción política, puede ser situaciones particulares, generan que hagamos inmersión en las redes sociales. Está bien hacer una parada. No está mal que usted diga, hoy necesito parar, voy a ver una información, pero necesito parar, porque si usted es de las personas que esto le afecta tanto, al punto de mitigar su salud física, le genera ansiedad, hasta la postura. Recordemos la postura que adoptamos cuando estamos viendo los canales digitales. Esto genera contracción casi que en el cuello, la cabeza, la espalda, y usted dice, es que me siento mal, es que me duele la cabeza, es que estoy como triste. Saque esto un poco de la ecuación, no está mal decir, hoy no estoy para esto, como para que usted recupere sus niveles de energía. Porque la verdad es que los canales digitales son muy buenos porque hay información para aprender y buscas cuentas para aprender algo, para enterarte de algo, para entretenerte de una buena manera, pero también pueden generar adicciones y esas adicciones tienen un alto impacto. El negocio de los canales digitales y las empresas están hechos para que usted se quede conectado, es decir, pasar 2 o 3 horas, ver la cantidad de sesiones, ver las horas, coloque dentro de su celular un temporizador que le diga, llevas 2 horas o 3 horas conectados aquí. La mayoría de nosotros, en estos momentos vulnerables de crisis, donde hay una coyuntura particular, puede ser que pasemos 2 o 3 horas conectados y eventualmente eso va a afectar el sueño. Y si usted decide verlo de noche, es peor todavía. Porque de noche la mente va a comenzar a recordar lo último que vio y entonces estás acostado en la cama, bueno, visualizando una cantidad de cosas que posiblemente no están dentro de tu alcance resolver. Y te quedas con esa energía que al final lo único que hace es beneficiar a las empresas, a las marcas, a los dueños de este negocio, al creador de contenido que quiere que tú estés pegadito, al dueño de la PPP que quieres que veas mucha publicidad, pero eso va en detrimento de tu salud. Si usted es de las personas que eso no le afecta, porque también conozco mucha gente que puede ver redes sociales a las 11 de la noche y a las 11:05 se acuesta a dormir, no le pasa nada, bueno, seguramente no pasa nada. Pero si usted es consciente de que eso le afecta sus relaciones en la casa, en el trabajo, con la familia, su rendimiento, porque comenzamos a procrastinar. Es decir, pasamos tanto tiempo conectado aquí que se nos olvida hacer lo que sí tenemos que hacer. Trabajar, ser productivos, es que no me concentro. Este aparatico es capaz de apoderarse de su atención
al punto que va a llegar un momento en que usted va a dejar de ser productivo. Sí, aquí te enviaron un mensaje, Lenis. Excelente programa con Lenis Toro, fue mi compañera en una gran empresa y siempre fue una maravilla con el tema del marketing digital. Saludos, Francisco Álvarez. Por lo menos una vez al mes debes invitarla, gracias. Bueno, si por mí fuese, de verdad, tienes razón, Francisco. Qué bello. Ya va, vamos a ver aquí qué tienes. ¿Qué red social puedo utilizar para promocionar mis servicios de trámites administrativos en general en Venezuela? Ranfi de Gobella. Okay. Fíjate, Ranfi, unos saludos a Francisco Álvarez. La verdad, trabajamos muchísimo tiempo en una empresa de tecnología y me alegra enormemente saber de él. Así que un abrazo gigante. Ranfi, te comento, fíjate, lo primero que uno hace es definir quién es su público objetivo. No salimos a definir una red social hasta no saber quién es la gente a la cual yo le quiero vender mi producto. Y para eso tengo que definir qué es mi producto. Mi producto es un servicio administrativo para grandes empresas, para emprendedores, para pequeñas empresas. Y en función de eso yo decido cuál red social. Si es una empresa grande y es un producto altamente complejo, LinkedIn es la red social para captar empresas grandes o empresas con estructura muchísimo más grande y muchísimo más compleja, porque los perfiles profesionales, bueno, por supuesto tienen pues el seniority y el autoritas de estar allí. Pero si usted está logrando o está buscando captar empresarios, pequeños empresarios, tener esas conversaciones con esas empresas chiquiticas que no saben qué hacer, entonces es Instagram la red social que te va a funcionar, porque es una red donde hay muchísimos emprendedores y donde hay mucha gente ávida de información. Que es importante, uno, tienes que tener una estrategia de contenido y el contenido es relevante porque tengo algo que decirte a ti desde lo que te suma a ti, no desde lo que yo me sé. Porque en algunas ocasiones nos atrincheramos en nuestras posturas y es necesario escuchar a las audiencias para que nuestro producto, y eso es hacer buen marketing, haga match con las necesidades y los deseos de los consumidores. Entonces yo en busca de eso, mira, salió una ley nueva, no sabes cómo llevar la contabilidad, no sabes cómo hacer una declaración de impuestos, que creo que es la necesidad de cualquier empresario, cómo registrar una marca, cómo acceder a algo en el CENIA o lo que sea. Entonces tú comienzas a hablarle a la gente de cómo tú eres útil para ellos y en función de eso, entonces puedes utilizar una red social como Instagram, por ejemplo. Perfecto. Ayer la psicóloga hablaba del ego, cómo por el ego pierdes negocios, pierdes oportunidad. Bueno, es que, ella no se refería a los negocios, pues, pero... Pero, ojo, el ego, hay una cosa, cuando uno estudia marketing, yo estudié mercadeo, estudié publicidad y estudié administración, por eso es que tengo el componente administrativo. Pero cuando estudias marketing, tú ves dentro de la universidad carreras como psicología. Ves psicología, ves sociología, ves psicología del consumidor, porque básicamente recordemos que hacer marketing es entender las necesidades y los deseos de los consumidores, no es tener redes sociales, no es tener 80 canales digitales, es entender las necesidades de las personas y para eso tienes que tener un componente de psicología porque al final tú buscas persuadir. Y persuades a través de esas necesidades y eso lo conectas con emociones. Hay una cosa que se llama la pirámide de Maslow, que es importante que a lo mejor la revisen. Eventualmente yo tengo un sitio web que se llama lenistoro.com, no por hacerme como publicidad, pero bueno, échenle una revisadita, porque ya hay mucho contenido que le va a ayudar como a tener una mejor dimensión de qué es lo que puedo hacer si estoy emprendiendo. ¿Y qué cosas tenemos que comprender? Que hay necesidades que son básicas. Todos tenemos sed, todos respiramos, todos comemos, todos vamos al baño. Hay unas necesidades que son básicas y ahí hay productos que satisfacen esas necesidades. Pero la necesidad del ego, que también forma parte de la ecuación, es a la cual apelamos los comunicadores o apelamos los de marketing, porque usted tiene la necesidad de sentirse superior a o sentirse gratificado con respecto a, y por eso es que desde el punto funcional, un bolígrafo te sirve literalmente para firmar, pero cuando tiene una marca asociado, tú estás dando un mensaje de estatus.
Igual sucede con la cartera o igual sucede, sí, exactamente, desde el punto de vista funcional. Es decir, ¿para qué sirve un bolígrafo? Para escribir y listo. ¿Para qué sirve un carro? Para trasladarte. Pero hay carros que son chiquiticos, que son compactos, que no tienen mayores marcas y mayores precios, pero hay otras marcas que al final, cuando tú te montas dentro del vehículo o te bajas dentro del vehículo, tú quieres transmitir un mensaje y esa marca transfiere a la persona que utiliza el producto todos sus atributos de estatus, de posición social. Es capaz que yo el carro lo haya alquilado, pero cuando llego a algún sitio, todos ustedes asumen que yo tengo cierto nivel socioeconómico por la cartera que uso, por el celular o por el carro. Y esos son percepciones. Y realmente mercadeo se encarga es de persuadir, crear ese mundo mágico para que ustedes crean en ese ideario y terminen comprando los productos. Bueno, porque es que yo me quiero parecer a Lenny, o yo me quiero... en ese concepto comenzamos a vincularnos con las marcas y bueno, la verdad es que las marcas de manera muy estratégica utilizan esas formas de comunicar desde el sentimiento, desde el sentido de pertenencia. Es que me lo merezco. Y comenzamos con el cuento de me lo merezco y al final terminamos gastando unos reales que no teníamos, bueno, porque me lo merezco y hoy, bueno, mira la camisa y mira el logo que tiene. Exacto. Eso es parte de lo que se hace, persuadir. Funciona muchísimo. Hay gente que está limpia, pero lleva su cartera a su entrevista de trabajo digna y la contrata. Sí, es verdad. Eso es así. Buenos días, Yeru. Porfa, pregúntale a tu invitada en relación a la privacidad del WhatsApp. ¿Puede alguien leer tus conversaciones por WhatsApp? Gracias. Fíjense, necesito devolverme históricamente. No sé, y a lo mejor aquí se me va a caer la cédula. Para las empresas, para los negocios, incluso para los gobiernos, lo más seguro siempre fue BlackBerry. Básicamente, los dispositivos BlackBerry lograban comunicar a través de unos aparaticos que eran inicialmente unos T-Motion. Y esos T-Motion, los gobiernos se encargaban de hacerle una cantidad de pruebas para validar que la red no fuese vulnerable, es decir, que no fuese hackeable. Bueno, porque en el momento en que te captan una conversación o te captan los mensajes, bueno, eres susceptible a que puedan suceder muchísimas cosas. WhatsApp no era la red más segura, pero era la competencia que en aquel momento Mark Zuckerberg compró y que de alguna u otra forma ahora han incorporado un tema de encriptado. ¿Qué significa encriptar? Significa crear una especie de protección de punto a punto para que el mensaje no pueda ser intervenido. Pero realmente las empresas que hacen estudios de esto, especialmente porque sus ejecutivos o porque los políticos quieren blindarse, Telegram o Signal son redes sociales muchísimo más blindadas o mucho más difíciles de poder acceder o de poder hackear. En todo caso, fíjense, cuando usted manda un voice en Instagram, en WhatsApp, usted automáticamente quedó expuesto porque usted mismo entregó la información. Y no hay ninguna red social que lo vaya a salvar si usted está diciendo cosas que no quieren que salgan a la luz pública. En una materia que veíamos en la universidad también, que se llama liderazgo, y el liderazgo empresarial implica pensar que usted como líder tiene que hacerse responsable de lo que dice y es parte de lo que te enseñan, piense si lo que usted escribió en ese correo electrónico o lo que escribió en ese WhatsApp o el voice que envió, si sale a la luz pública, ¿cómo queda usted? Entonces, por eso es fundamental que seamos cuidadosos con lo que decimos. A veces creemos que, bueno, se lo mandé a mi mejor amiga, pero mi mejor amiga se lo mandó a su comadre y su comadre se lo mandó yo no sé quién. Y cuando de repente usted le cae la locha que el voice suyo o el mensaje que usted mandó lo tiene todo el mundo. Si usted va a enviar alguna información, trate de que esa información no tenga sus datos, bórrela. Evite de que usted sea reconocido a través de los canales digitales, pero también es muy cierto que existen laboratorios a nivel mundial, no solamente en Venezuela, que se encargan de robarle los datos a las personas y a las empresas. Es decir, hackean
los sistemas porque son básicamente piratas digitales. Y hay piratas digitales en diferentes magnitudes. Esos piratas digitales le dicen a una empresa, tengo acceso a tu base de datos, o me pagas este dinero, o no te devuelvo los datos de los usuarios, o comienzo a fastidiar a tus usuarios. Y bueno, básicamente dedicarle tiempo a la seguridad usted como usuario. Hay una aplicación que se llama Google Authenticator, no le estoy haciendo publicidad, pero funciona muy bien. Hay que activar la validación de doble paso como para mantener la seguridad. Tenga cuidado a los links que recibe o acepto tal cosa y no lo leemos y no revisamos y entregamos nuestra vida entera y todo el mundo puede usar nuestros datos. Es responsabilidad personal e intransferible cuidar nuestros dispositivos y también ser cuidadoso con quienes compartimos la información. Si usted no quiere que algo se diga, haga tómese un café y dígalo de frente, pero si hay algo que usted no puede mantener porque se filtra en redes sociales, no lo diga a través de un canal digital, porque todo lo digital es vulnerable. Aquí está Douglas que dice, para enriquecer el tema es importante señalar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y allí caben las redes sociales. Bueno, sí, las redes sociales. Sí, eso es muy cierto, pero también está el hecho de que tenemos que hacernos responsables con la información. Sí. Yo creo que hay una línea entre lo que nosotros consideramos que es libertad de opinión y otra cosa es, por ejemplo, tú ves a veces unas conversaciones o cómo se ataca a alguna persona por pensar distinto, y ahí es cuando comenzamos a entender y decir, si esto es un espacio para la libertad de opinión, ¿por qué atacas a una persona en los canales digitales solamente porque o no opinó lo mismo que tú o no validó lo que tú quisiste decir? Porque si somos tan castos con relación a la libertad de opinión, deberíamos permitir que todas las opiniones quepan. Y la verdad es que dentro de los canales digitales existe también una cantidad de sesgo. Hay mucha gente que se esconde detrás del espacio digital para tener opiniones, agredir a otros, sofocar a otros. Y la verdad es que eso es una línea muy delgada. Por eso te digo que hay países, sobre todo en el caso de la Unión Europea y ahora en los Estados Unidos, y en el caso de Latinoamérica, Brasil está liderando algunas iniciativas donde sí, una cosa es opinión, libertad de opinión, y otra cosa es que usted le haga un bullying exacerbado a un tercero porque no opina exactamente lo mismo, porque ahí deja de ser libertad de opinión. Hay gente que dice cosas a través de los canales digitales que en su vida se le ocurriría decirlo frente a frente. Entonces ahí es cuando tú dices, ya va, espérate un segundo. Si yo no me atrevo a mantener una postura frontal, porque lo digo de esta forma, porque soy a lo mejor lo que llaman por ahí los gatilleros de los espacios digitales, bueno, porque a lo mejor como no tengo que dar la cara, me atrevo a insultar a otro de una manera donde lo desprecio, donde quiero vejar al otro, y la verdad es que eso es una forma de acoso, de ciberacoso o de bullying. Incluso aunque uno crea que la causa que uno está defendiendo es la más correcta. Básicamente yo creo que las redes sociales generan muchísima polarización y tenemos que comprender que dentro del planeta somos 8.000 millones de personas y no todo el mundo va a coincidir con nuestra postura y nuestro pensamiento. Y la verdad es que para que yo exista tú no tienes que desaparecer. Posiblemente tú puedes opinar o pensar distinto a mí y puede ser mi opinión y la tuya puede ser diferente, pero eso no significa que tú tengas que desaparecer para que la mía sea la única que prevalezca. Y es lo que no hemos comprendido. Los canales digitales se apalancan en esa capacidad de nosotros de polemizar, porque aquí viene otro concepto. El MIT, que es el Instituto de Massachusetts, el Tecnológico de Massachusetts, es una de las grandes universidades reputadas a nivel internacional, que básicamente se ha encargado muchísimo de hacer muchos estudios a nivel de la inteligencia artificial, de cómo funcionan los algoritmos y del impacto de las redes sociales. Publicó exactamente en febrero del año pasado una cosa que se llaman las granjas de troles. El concepto de la granja de troll es básicamente son laboratorios digitales que están hechos para imponer ideologías a nivel mundial
porque las empresas de la APP descubrieron no solamente que el hecho de crear contenido amarillista lo mantiene a usted conectado, sino que el hecho de que usted pelee con alguien, la polarización o la polémica en redes sociales hace que el negocio funcione. ¿Por qué? Porque usted pasa tanto tiempo conectado, peleando, entre tú y yo estamos peleando y pasamos tanto tiempo conectado, que usted es susceptible a toda la pauta publicitaria sin darse cuenta. Y estuvo peleando conmigo 2 horas o 3 horas y comentando, y comenzamos a decirnos esos dimes y diretes, pero al final, detrás de toda esa conversación bélica que solemos tener, el único que se está beneficiando, 1, es el que está incorporando la ideología, y 2, el dueño de la plataforma, porque resulta que usted pasa muchísimo tiempo conectado peleándose con el otro. No, y entonces, genera violencia. Totalmente. Hay hasta un documental también. Ustedes saben que yo me la paso viendo. Documental. Sí, y entonces por un malentendido fueron a linchar a la casa al muchacho. Sí, por las redes sociales. Porque no validamos la información. De hecho, en algunos casos es súper importante, o sea, nos hacemos ecos de información, por eso las fuentes a las que seguimos, por eso en algún momento tenemos que preguntarnos si esos juicios que solemos emitir en redes sociales son verdad. Es decir, todos los venezolanos son, todas las personas son, todas las mujeres son. Cuando tú comienzas a generar esa cantidad de etiquetas, automáticamente hay un juicio detrás de eso y posiblemente hay una ideología. Porque si nos vamos a lo científico o nos vamos a los números, no es posible que todas las personas sean tal o cual, porque si no, no fuéramos diferentes. Y parte de la diferencia, parte de la riqueza, parte de ser demócratas implica entender que el pensamiento del otro es tan válido como el mío. Es válido que tú seas caraquista y que yo sea magallanera, y por eso no necesitamos desaparecerte a ti ni que yo desaparezca, ni tampoco ofenderte a ti porque tu equipo ganó o perdió. Y básicamente ese es el discurso al cual nos hemos acostumbrado, es el discurso que les conviene a las APP, incluso es el discurso que les conviene a algunos creadores de contenido, y cuando digo creadores de contenido me refiero a creadores de contenido varios, básicamente porque busca la polémica, busca que a través de la polémica usted se quede enganchado en esa discusión, y bueno, por supuesto, mientras más tiempo, recuerden que las empresas están compitiendo por algo, y es por su atención. Cuando usted le dedica tantas horas a las redes sociales, usted dejó de ser productivo en su casa, en su familia, dejó de leer un libro. A alguien le están quitando el tiempo, incluso su tiempo personal, para ocuparse de usted, de su cuerpo, de su mente, de su trabajo. Y al final nosotros estamos cediendo nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros datos, nuestra información a los medios digitales, para que ellos sigan a través del algoritmo moldeando información y usted siga conectado. Todas las redes sociales o todos los canales o las plataformas digitales, al final lo que hacen es competir por atención. Y el algoritmo más poderoso en este momento en términos de atención es TikTok. TikTok genera un nivel de adicción donde muchas empresas están realizando investigación, porque en el caso de TikTok genera un nivel de inmersión que incluso ni siquiera te das cuenta del tiempo que le dedicaste a la plataforma, porque adicional te hace el traje a la medida mejor que el resto de los canales digitales, y simplemente no eres capaz de soltar la plataforma. No, y que la gente también cree, Lenis, que ay, mis datos, bueno, mi nombre, apellido, cosa, animal, fruta, color. No es tus datos de tu nombre, apellido y cédula. Es cómo piensas, cómo vas a pensar para la manipulación. De un lado y del otro, manipulación. De hecho, existen unos dispositivos que se llaman Nearless. Esos dispositivos son aquellos dispositivos que conectamos en el cuerpo. ¡Ay, Dios! ¿Qué significa? Ese dispositivo sabe cuánto late tu corazón. Los celulares y estos Nearless tienen GPS y saben cuál es la ruta por la cual transitas. Sabes si algo te alteró, sabes dónde estás, si tus latidos del corazón están muchísimo acelerados y yo puedo intuir que estás haciendo ejercicio,
o que algo te está afectando, porque al final entran otros aspectos que están relacionados a la biología de las personas y estos dispositivos lo saben. Es decir, tu teléfono, con todos los datos que estamos arrojando, tienen más información de nosotros mismos de lo que nosotros mismos nos podemos conocer o nuestros familiares nos pueden conocer. Por eso es el traje a la medida y por eso es que el único que le puede dar stop a esto es usted mismo. Muchísimas gracias.